Señor les bendiga a todos. Damos gracias al Señor la posibilidad de estar nuevamente en su casa, adorando el nombre del Señor y teniendo una mañana más este culto de adoración a nuestro Señor. Sean todos bienvenidos y vamos a seguir con nuestro mensaje expositivo de la primera epístola de Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, y hoy nos corresponde el último versículo del capítulo 1, pero para poder darle contexto vamos a leer desde el versículo 18 hasta el 20. Entonces vamos a estudiar hoy día el versículo 20, pero para poder darle contexto vamos a leer desde el versículo 18 en adelante. Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Bien, como les decía, estamos llegando al último versículo de nuestro primer capítulo de esta primera epístola de Pablo a Timoteo, quien le escribe desde Macedonia para que enfrentara ciertos problemas, ¿cierto? Y haciendo un poco de recapitulación de las primeras lecciones, entendíamos que él le escribe esta carta a Timoteo para enfrentar las falsas doctrinas, los falsos maestros, los desórdenes en la adoración, la necesidad de un liderazgo calificado y el problema que existía al interior de la iglesia de Éfeso de el contentamiento y el problema del materialismo. Era evidente la preocupación de Pablo por sus hermanos y sabía que las falsas enseñanzas tenderían a influenciar negativamente a los hermanos, y es por eso que le advierte, y en esta mañana vemos cómo desenmascara a estos falsos profetas, anunciando que los había entregado a Satanás. Y el título del mensaje de esta mañana es Entregados a Satanás. Y la verdad es que cuando me tocaba recibir la responsabilidad de este versículo, decía, bueno, ¿qué voy a predicar de este versículo? Si la verdad es que no entiendo mucho cuál es el trasfondo, y la verdad es que hay una riqueza doctrinal para la iglesia y para el liderazgo que es importante que podamos entender. Surgen inmediatamente preguntas del análisis observacional del texto, que es ¿qué significa entregar a alguien a Satanás? ¿O por qué Pablo entrega a estos hermanos a Satanás? ¿Qué efectos tiene entregar a alguien a Satanás? Y para poder responder estas preguntas vamos a esbozar el mensaje en 3 puntos que se desprenden de nuestro versículo en estudio. El primero de ellos es, ¿qué es ser entregado a Satanás? El segundo es la entrega por un propósito positivo de Dios para el creyente. Y el tercer punto es la entrega por un propósito de juicio por el pecado. Entonces, 3 puntos que es, el segundo es una entrega con un propósito positivo y el tercero es la entrega por un propósito de juicio. Entendiendo que solo los verdaderos hijos de Dios tienen una fe salvadora inquebrantable. Son elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo y Él los protege en el hueco de su mano y nadie podrá arrebatarlas de ella. Por lo tanto, ¿qué es? Bueno, el comentario de John MacArthur dice que, en su línea dice que entregar a ciertas personas a Satanás es parte del ministerio de la iglesia. Dentro de la disciplina de la iglesia que está establecido en Mateo 18 hay 3 etapas, ¿cierto? La primera de ellas está la confrontación, cuando dice, si un hermano pecare contra ti, ve con 2 testigos, ¿cierto? Y confronta su pecado.
Si no te oyere, dilo a los ancianos, ¿cierto? Y si no te oyere, dilo a la iglesia. Y si no hiciere caso, tenle por gentil y publicano. Si en esta última etapa no obedece, por lo tanto, estas personas que sigan pecando, se les debe sacar de la iglesia. A tales personas se les excomulga y se les entrega a Satanás. Vemos algo similar que se ve graficado en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 5, versículos 4 y 5, que dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ya vamos a dar cuenta de este versículo más adelante en el desarrollo del tema, pero vemos que no es algo aislado que está en la carta de Timoteo, sino que también en esta iglesia que tenía muchos problemas, ¿cierto? La iglesia de Corinto, y que también había ahí un pecado que resolver. Es esto mismo lo que Pablo está impulsando a Timoteo contra estos falsos maestros. Y eso nos invita también a nosotros como parte de la iglesia, como parte del cuerpo vivo, ¿cierto? Que lo asumamos como nuestra responsabilidad. Entendemos que Satanás tiene dominio sobre este mundo, así lo dice primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y los incrédulos caminan conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, según lo que nos dice Efesios 2:2. En base a ello, por tanto, ¿qué significa entregar a alguien a Satanás? Significa que ellos, estos que han sido entregados, no habían estado completamente bajo su poder o en su poder. O dicho de otra forma, de alguna manera estaban bajo la protección de la iglesia. La historia de Israel da testimonio de esta verdad. De hecho, Pablo nos recuerda en Romanos 9:6 que no todos los que descienden de Israel son israelitas. A pesar de esto, los judíos no redimidos disfrutaban de las abundantes bendiciones de que Dios derramó sobre la nación. Recordemos el pacto abrámico, ¿cierto? Ese pacto que hace Dios con Abraham y dice: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maltraten, ¿cierto? Por lo tanto, aún cuando estos judíos no redimidos, ¿cierto? Estaban a lo mejor no en la línea correcta, recibían las bendiciones. Yo pensaba, esto es como estar bajo un paraguas, ¿cierto? De protección para poder disfrutar de ellas. Algo similar ocurre en la iglesia. Hay incrédulos que se benefician de la relación que mantienen con creyentes. Vemos algunos textos que nos demuestran esto. Por ejemplo, en 1 Corintios 7:14 dice: porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Por lo tanto, los inconversos en una familia, ¿cierto?, se benefician de la bendición de Dios sobre los cristianos. De esta forma, el pueblo de Dios recibe la protección plena de la furia de Satanás. Y los incrédulos que se asocian con la iglesia, con los miembros de ella, ¿cierto?, no que sean parte, sino que se asocian a los miembros de ella, se benefician de la gracia y de la bondad de Dios para sus hijos. Por tanto, ¿qué es entregar a alguien a Satanás? Significa entregar a alguien para quitarle el refugio y la protección que le ofrece la comunidad creyente. Significa que están fuera de las bendiciones de la mano de Dios y ahora están totalmente bajo el control o el dominio de Satanás. Y el contrapunto, ¿cierto?, para esta realidad es que podemos hacer es que dentro del plan soberano de Dios, los creyentes, los reales creyentes, también pueden caer bajo el control de Satanás,
para propósitos positivos. Y alguien podría decirme, ¿qué? Así como, ¿de qué está hablando? ¿Cierto? Bueno, y esto nos lleva al segundo punto, que es la entrega por un propósito positivo para el creyente. Y tenemos algunos ejemplos bíblicos para poder dar cuenta de esto. Yo creo que el más emblemático, ¿cierto?, es Job, ¿cierto? Cuando vemos, ¿cierto?, que Job era un hombre que al parecer lo tenía todo, ¿cierto? Tenía riquezas, tenía su familia, tenía sabiduría, tenía honor, santidad, ¿cierto? Y en Job 1 del 1 al 5 así nos lo presenta. Pero luego de esta presentación del personaje de Job, ocurre algo desconocido para él. Una reunión cósmica al cual él estaba al margen, ¿cierto? Él no tuvo conocimiento de ella y la vemos ahí en Job 1, 6 al 12 que dice así. Si quiere me acompaña a la lectura, ¿cierto? Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y mire lo que dice a continuación. Y aquí está cuando un cristiano puede estar también, va a caer en las manos de Satanás. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. La misión de Satanás es siempre deshacer la obra de Dios. Da por sentado que los hijos de Dios le sirven por motivos egoístas. ¿Qué quiere decir esto? Yo le sirvo a Dios por sus beneficios, por lo que Él me da. Y muchos que se dicen ser cristianos con una teología incorrecta, ¿cierto?, refieren recibir bendición como retribución del buen servicio o del buen aporte que puedan hacer a la iglesia, como por ejemplo en la iglesia carismática, ¿cierto? Sin embargo, es precisamente para probar lo falso de esta acusación del diablo, es que Dios entregó a Job en manos de Satanás. Lo entregó para que la gloria fuera para Dios. Y en los versículos 13 al 19 vemos que Satanás le quita todo. Todo lo que veíamos que tenía en su mano, él se lo arrebata. Pero mira la reacción de Job en Job 1, 20 al 21. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Te das cuenta que Job tenía claro quién le había dado todo y quién se lo había quitado? La reacción de Job justificó a Dios y demostró que Satanás estaba totalmente equivocado. Demostró que la verdadera fe salvadora es inquebrantable, es permanente y no depende de las circunstancias. Job amaba a Dios con un amor inquebrantable por lo que él era, no por lo que le había dado. El propósito, por tanto, del libro de Job no es enseñarnos cómo afrontar el sufrimiento, sino mostrar la fortaleza de un hombre santo, de un hombre apartado para Dios, que amaba profundamente a Dios. Job nunca perdió su confianza en Dios. Obviamente no era un hombre que no pecaba, ¿cierto? Pecaba igual que todos nosotros. Y de esa manera
demostró su piedad y su actitud se resume en lo que dice Job 13:15, cuando dice: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Job nunca halló la razón de su sufrimiento, porque Dios nunca se lo dijo. Y cuando en respuesta a sus preguntas, Dios le declaró su derecho soberano a hacer lo que Él quiera, porque Él es Dios, ¿cierto? En los capítulos 38 y 39, Él se da cuenta de su pecado, ¿cierto? Y responde en humildad. En Job 42, 1 al 6, dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job fue entregado a Satanás para que aprendiera a glorificar a Dios y dar la honra a Dios. Un verdadero hijo de Dios puede ser entregado a Satanás para que le dé mayor gloria a Dios. Alguien mucho mayor que Job, mucho más justo que él, leemos en el Evangelio de Mateo, ¿cierto? Vemos a Jesús después de un ayuno de 40 días. En Mateo 4, del 1 al 11, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Dios puso a su propio Hijo en manos de Satanás para probar el carácter de Jesús, para probar que seguiría siendo fiel como el perfecto y obediente Dios hombre. A pesar de estar debilitado, resistió con éxito las tentaciones de Satanás de rebelarse contra su Padre. Él, como Job, fueron entregados a Satanás solamente para darle mayor gloria a Dios. Y un tercer ejemplo vemos en un personaje del Nuevo Testamento que está descrito en 2 Corintios 12, versículos 1 al 10. Segunda de Corintios 12 dice así: ciertamente no me conviene gloriarme. Sabemos de quién se refiere, ¿cierto? El apóstol Pablo. Pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad.
pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí, que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pocos hombres tienen tanto de que gloriarse como el apóstol Pablo. Tuvo el privilegio de ver a Cristo resucitado. Fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir gran parte del Nuevo Testamento. Fue al cielo y regresó, ¿cierto? Fue responsable directo de la expansión del Evangelio por gran parte del Imperio Greco-Romano. Por lo tanto, tenía razones de sobra para gloriarse. Pero para cumplir su decisión de no gloriarse, Dios permitió que fuera atormentado, como dice el texto que leíamos, por un mensajero de Satanás. ¿Ya? El Señor permitió a Satanás usar esto para afligir a Pablo. El propósito de Dios era que Pablo se mantuviera humilde y dependiendo solo de su gracia. En el Evangelio de Lucas se nos muestra una cuarta evidencia de que Dios permite a veces que los creyentes caigan en manos de Satanás. En Lucas 22, 31 al 32 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. La misión de Satanás era destruir la fe de Pedro, como lo vimos la semana pasada en el mensaje de nuestro hermano Mauricio. Si lo lograba, Pedro se disiparía como el viento y habría logrado destruir a alguien importante dentro del plan de Dios. Por lo tanto, la oración de Jesús indica que había ciertos límites divinos sobre los que Satanás podía hacerle a Pedro, al igual que con Job y al igual que Pablo. El propósito de Dios, al permitirle a Satanás que zarandeara a Pedro, fue una vez más para probar la fortaleza de la fe salvadora, la fortaleza de la fe inquebrantable, y mostrar a Satanás que no podía quitar a ningún creyente de la mano del Señor. Todos los ejemplos que vimos demuestran que el pueblo de Dios puede caer en manos de Satanás con propósitos positivos, ¿cierto? Para probar la autenticidad de la fe salvadora, para mantenerlos humildes y dependientes de Dios, para capacitarlos para que fortalezcan a otros o para que alaben a Dios. Siempre para el Señor la gloria. La pregunta es, ¿estás dispuesto a experimentar el perfeccionamiento que el Señor ha determinado para tu vida? ¿De acuerdo a la forma soberana que Él haya determinado? Si eres un hijo verdadero, recuerda que todas las cosas que vivas son para tu beneficio espiritual y para darle la gloria a Dios. Que el Señor nos dé de su gracia para poder ser fortalecidos. Finalmente, nuestro tercer punto, y es el que tiene relación directa con el texto que estamos estudiando. La entrega por un propósito de juicio por el pecado. Hay otro grupo de personas que son entregadas a Satanás no con propósitos positivos, sino para juicio. Y tenemos algunos ejemplos en la Escritura acerca de hombres que sufrieron dicha consecuencia. Vamos a ver 3. El primero es Saúl, el segundo es Judas y el tercero es un hermano en la iglesia de Corinto. Saúl, el primer rey de Israel, un hombre imponente, ¿cierto? A los ojos de todos, ¿cierto? Sobrepasaba de hombros hacia arriba a todo
israelita de la época, alto, buen mozo, líder vigoroso, ¿cierto? No obstante, a pesar de ser el privilegiado rey ungido por Dios, de que con la ayuda del Espíritu Santo podía gobernar el pueblo de Israel, pecó delante de Dios de manera deliberada, ¿cierto? Y vemos la historia en 1 Samuel 13 y 1 Samuel 15, cómo él peca delante de Dios, usurpando la función de los sacerdotes, ofreciendo sacrificios, siendo que él no era sacerdote, no le correspondía esa función, y haber desobedecido de aniquilar a los amalecitas, quedándose con el botín, ¿cierto? Y quedando vivo el rey como un trofeo de guerra, ¿cierto? Todo esto determinó que Saúl fuera desechado de parte de Dios y que como consecuencia fuese ungido David como su sucesor. La consecuencia de haber sido dejado, recuerde usted que en el antiguo pacto, ¿cierto? El Espíritu Santo no habitaba en el interior del hombre, sino que venía para capacitarlo, para ayudarlo, para ejercer cierta función y se retiraba, ¿cierto? Y en 1 Samuel 16:14 dice, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. La vida de Saúl muestra de alguna manera las trágicas consecuencias de estar en las manos de Satanás para juicio. Después de haber sido un rey, ¿cierto? De haber ejercido, ¿cierto? Con todas las pompas, había sido parte del pueblo. El orgullo y la impaciencia lo llevaron a la desobediencia y Dios lo abandonó a Satanás no para su gloria, sino para juicio. Otro personaje de la Escritura que tuvo un privilegio aún mayor que Saúl fue Judas Iscariote, que anduvo con Cristo 3 años, recibiendo sus enseñanzas, viendo sus milagros, ¿cierto? Sin embargo, había luces dentro de los relatos del Evangelio en que Judas tenía algo diferente, ¿cierto? Que sustraía de la bolsa, algo determinaba su personalidad, de quién era realmente. Y en Juan 13:27, una verdadera tragedia, estando todos reunidos en el aposento alto, celebrando la última cena, ¿cierto? Dice, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Después de haber experimentado la compañía con Cristo, ahora Dios lo entregó a Satanás. Luego de ello, él salió y vendió a Jesús. Todos conocemos la historia, para posteriormente ser vencido por su remordimiento, no por su arrepentimiento, y decide quitarse la vida. Al igual que Saúl, Judas fue lanzado fuera del lugar de protección y bendición producto de su pecado. Y el tercer y último ejemplo se encuentra en la iglesia de Corinto, una iglesia que tenía fama de tener muchos problemas, ¿cierto? Pero gracias a la iglesia de Corinto, hoy día nosotros podemos aprender, ¿cierto?, de ellos. Había un problema dentro de la congregación no menor, un caso de pecado sexual, un caso de incesto. Mire, en 1 Corintios 5, 1 al 2 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. La corrección era para la iglesia, ¿cierto? ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? El problema era la tolerancia. El problema era que de parte del liderazgo y de la iglesia no se hizo nada. Se toleró el pecado en medio de ellos. Y como fallaron al no expulsar al que lo había cometido, Pablo decide tomar cartas en el asunto y en los versículos 3 al 5 leemos, ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho.
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. O sea, él hizo lo que debía haber hecho la iglesia, ¿cierto? Lo que debería haber hecho el liderazgo. Y fíjese la frase, el tal sea entregado a Satanás. Es la misma acción, ¿cierto?, que se emplea en nuestro texto, en 1 Timoteo 1:20, ¿cierto? Pablo lo expulsó de la iglesia. Y el propósito, fíjese, está en el mismo texto, para destrucción de la carne. ¿Qué significa eso? Para destrucción de la carne, para enfermedad física, para muerte, para destrucción del matrimonio, para desintegración de la familia, para pérdida de un trabajo o distintas otras aflicciones. Todo pecado tiene consecuencias, ¿ya? Sin embargo, el poder de Satanás sobre el individuo es limitado. Y al igual como con Job, con Pablo, con Pedro, ¿qué significa eso? Bueno, que aunque su carne pudiera destruirse, como él era un creyente verdadero, aunque pecador, ¿cierto?, que se le estaba amonestando acerca de su pecado, su espíritu se salvaría y Satanás puede destruir, por lo tanto, la eficiencia de un cristiano, pero no su vida eterna. Y en nuestro texto tenemos a Pablo amonestando a Timoteo acerca de su responsabilidad ante la iglesia y ante el Señor. Y acá Pablo le habla de la responsabilidad de Timoteo de enfrentarse a estos maestros que han diseminado el error, a estos falsos maestros. Algunos de estos falsos maestros estaban molestando en Éfeso y en la región cercana, y eran los que estaban enseñando herejías. Mira cómo los define Pablo en 1 Timoteo 1:3, cuando dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Ya había un esbozo de lo que quería decir Pablo. Y en 1 Timoteo 6:7 dice: de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Ellos, estos falsos profetas, o estos falsos maestros, perdón, habían dejado de buscar el aspecto práctico de la piedad. Los falsos maestros no tienen disposición alguna por mantener una conciencia pura y tenían muy poco interés por vivir en santidad. Quienes enseñan el error lo hacen a fin de aportar un sistema que se acomode a su vida de pecado. Sin embargo, como lo aprendimos también la semana pasada, una buena conciencia es el timón que guía la vida cristiana. Y Pablo hace una analogía con una embarcación. Dice el versículo 19 de nuestra lección: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe a algunos. Como rechazaron el llamado de la conciencia y la verdad, no es extraño que se nos diga que los falsos maestros naufragaron en cuanto a su fe. Profesando ser cristianos, profesando ser maestros de la ley, estaban carentes de la verdad. Y es posible que un creyente que tenga su fe trastornada, según como lo enseña también en su segunda epístola a Timoteo, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos, esa fe trastornada, tal vez esta sea otra forma de expresar el desastre de una fe que naufraga, ¿ya? Es también común que los cristianos destruyan su utilidad, su virtud y su santificación al creer en el error. Y Pablo menciona en este versículo a dos de estos falsos maestros, los cuales son Himeneo y Alejandro. Himeneo se vuelve a mencionar junto con otro falso en Fileto, en 2 Timoteo 2:17 dice: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son
Himeneo y Fileto. Se menciona también Alejandro como opositor de la fe cristiana en 2 de Timoteo 4, 14, 15, cuando ya está finalizando su carrera, el apóstol Pablo, ahora preso en Roma, pero en otras circunstancias, dice: Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha puesto a nuestras palabras. Sin embargo, no sabemos si este Alejandro es el mismo que está mencionado en la primera carta, porque Alejandro era un nombre común de la época. Entonces podría no haber sido el mismo, podría haber sido otro Alejandro. Pero a ambos hombres, ¿cierto? Dice Pablo, los entregó a Satanás. Y como aprendimos, ¿qué significaba entregarlos a Satanás? Expulsarlos de la iglesia. Fueron alejados de la protección y del refugio del pueblo de Dios y puestos en las manos de Satanás. ¿Cuál fue el propósito de expulsarlos? Primero, que no contaminaran a la iglesia, ¿cierto? De no expandir la falsa doctrina, pero el propósito fundamental para ellos, ¿cierto? Es para que aprendieran a no blasfemar. Lo dice el mismo texto. Para que aprendieran a no blasfemar. Y esa palabra aprendieran pareciera que una palabra para nosotros tan común, ¿cierto? Como quien alguien va al colegio y aprende algo, ¿cierto? Pero la palabra en el griego original, que tiene una riqueza diferente, la palabra es paideo, se refiere al adiestramiento mediante el castigo físico. O sea, yo voy a aprender algo por el castigo que se me impone. ¿Ya? Es la misma palabra que se usa, por ejemplo, en Lucas 23, 16, para describir los azotes que Pilato ordenó dar a Cristo, cuando dice: le soltaré, pues, después de castigarle. O sea, para que aprendiera la lección. ¿Ya? Y en 1 Corintios 11:32, hablando de la cena del Señor, cuando algunos la tomaban de manera indigna, ¿cierto? Dice, más siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Es decir, es una palabra que tiene que ver con el castigo físico del cuerpo que va a transmitir una enseñanza. ¿Ya? Por lo tanto, las consecuencias físicas del pecado que estaban cometiendo estos falsos maestros era para enseñarles a no blasfemar. ¿Y qué es lo que era blasfemar? Blasfemar es calumniar a Dios, una falsa impresión de la verdad divina, así como hablar mal de Dios. Y lamentablemente, aún los cristianos verdaderos pueden ser hallados culpables de ella y ser confrontados a arrepentirse. Mira lo que expresa Pablo a los colosenses. En Colosenses 3:8 dice: pero ahora dejad también vosotros estas cosas. Le está hablando a la iglesia, a los hermanos. ¿Qué cosas tenían que dejar? Ira, enojo, malicia. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Que los cristianos también pueden llegar a cometer ese pecado, palabras deshonestas de vuestra boca. Por lo tanto, cuando los creyentes, ¿cierto?, o los incrédulos son entregados a Satanás debido a la blasfemia, Dios quiere que aprendan las consecuencias de sus actos. Es un pecado y que tiene que tener una consecuencia, pero es importante resaltar que la disciplina correctiva es solo para los hijos. Está reservada solo para los creyentes. Mira cómo lo dice el autor de Hebreos. En Hebreos 12, 5 al 11 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte,
tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo tanto, la disciplina es solo para los hijos. Por lo tanto, fíjate lo que está haciendo Pablo. Pablo está expulsándolos de la iglesia, pero no lo está expulsando para que se pierdan en el infierno. Lo que está haciendo, en el fondo, es tratar de que se arrepientan de su pecado. Fíjate cómo este comentario de Hendriksen habla del corazón de Pablo en este caso. Pablo tiene la esperanza y está orando que por medio de esta lamentable aflicción, estos falsos maestros puedan llegar a considerarse como atroces pecadores y ser conducidos a un arrepentimiento genuino, de modo que ya no se burle de la verdad y no blasfemen contra su autor. ¿Hay algún pecado por el cual Cristo no haya muerto? Él murió por todos los pecados que el hombre pueda cometer. Estos personajes fueron apartados de la iglesia, puestos en manos de Satanás a causa de su pecado, sin duda, después de que hayan sido reprendidos. Lo más probable que el mismo apóstol los haya reprendido, pero su negativa, ¿cierto?, es no haber dado pie atrás y al contrario persistido en estas falsas enseñanzas. La pregunta final sería, ¿cómo puedo evitar ser entregado a Satanás para castigo, para juicio? Bueno, y la respuesta es obvia: al recibir la verdad y la justicia de Dios en Cristo y luego mantener la fe y una buena conciencia. La búsqueda de una vida piadosa, santa, apartada para Dios, ¿cierto? Como corolario de este primer capítulo de la epístola de Timoteo, podemos concluir el gran énfasis que se hace en relación a la doctrina. La palabra está presente en la exhortación y en el estímulo para ocuparnos en ella. Los líderes tienen la responsabilidad de que se instruya a los creyentes en la palabra, pero siempre existe alguien que quiere introducir sus propias enseñanzas, que ocasionan una alteración de la verdad, que la disfrazan hasta convertirla en algo que es contrario a ella. Por lo tanto, el liderazgo de la iglesia debe ser vigilante en lo que se enseña para que el alimento llegue a los miembros para crecimiento y edificación. La acción contra los que no enseñan correctamente la Escritura es una responsabilidad directa de los líderes, entendiendo que la doctrina no es negociable, que no se puede permitir una enseñanza parcialmente bíblica y parcialmente humana. Solo la Escritura es inspirada por Dios y es la fuente de autoridad para la congregación. Amén. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar al Señor.